Hola chicos, uno de sus compañeros me dijo que tenía ciertas dudas sobre el ejercicio 1 y me parece que el 2. Entonces voy a hacerles este video para tratar de ser un poquito más específica y espero que les llegue a tiempo para que puedan revisarlo antes de que entreguen la actividad 1. Para el ejercicio 1 van a necesitar estas ecuaciones. Aquí las tengo ya todas. Tomemos en cuenta de que si tenemos aceleración constante distinta de cero, pues vamos a tener todo este desarrollo. O sea, la aceleración va a ser igual a una diferencia de velocidades entre un tiempo. También es una diferencia de tiempos, pero si empezamos a contar como cero el tiempo 1, el tiempo inicial, pues nada más necesitamos el tiempo final y ya. La diferencia de las velocidades, pues, si despejamos la diferencia de las velocidades, vamos a tener que esto es igual a una aceleración por tiempo. Esta diferencia de velocidades es una velocidad final menos una velocidad inicial, que esto va a seguir siendo igual a una aceleración por tiempo. Esta velocidad final va a ser igual a una velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Estamos despejando, no estamos haciendo nada exótico. Ahora, la velocidad final va a ser igual a una diferencia de posiciones entre una diferencia de tiempos. Misma historia, si empezamos con 0, tiempo 1 es 0, nada más vamos a necesitar un tiempo final. Entonces sustituimos esto que acabamos de poner en la ecuación anterior. Entonces tenemos que esta delta x, diferencia de posiciones, va a ser entre el tiempo, va a ser igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, esto que tenemos acá. Ya despejamos la diferencia de posiciones y va a ser igual a la velocidad inicial por tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Esto, por favor, créanmelo, estamos haciendo cálculo integral. No les voy a explicar lo que es cálculo integral, lo van a tener que revisar. Por favor, en este momento que sea un salto de fe. Tenemos que la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Podemos discutir un poquito más acerca del cálculo diferencial e integral, pero en este momento y por la premura, ya que hoy tienen que entregar la actividad 1, vamos a dejarlo así. Recuerden que tenemos dos autos, la patrulla que va a acelerar, entonces vamos a tener una ecuación de este tipo, con aceleración constante diferente de 0 durante cierto tiempo, que ya lo pueden calcular con estas ecuaciones. Y porque ya saben, el tiempo inicial va a ser 0, van a tener que encontrar el tiempo final, que va a ser el tiempo, cualquiera de los que tengan aquí va a ser el tiempo. Sabemos cuál es la aceleración que está teniendo, sabemos la velocidad inicial y la velocidad final a la que está, entonces vamos a tener una ecuación de este tipo. El auto está a una velocidad mayor que la velocidad de la patrulla al inicio y se mantiene constante. Eso quiere decir que no tenemos aceleración. No hay aceleración, entonces no vamos a tener esta parte de aquí, no vamos a tener esta parte de aquí, la velocidad es constante, entonces tampoco vamos a tener esta parte. La aceleración es 0, la aceleración es 0, la velocidad es la misma, entonces aquí no tiene caso si empezar desde aquí. Entonces lo que vamos a tener es que la velocidad de la la velocidad del auto es constante, que sería desde aquí, y es una diferencia de posiciones entre el tiempo. Y ya sabemos en cuánto tiempo va a usar la patrulla para acelerar y llegar a una velocidad mayor que la del auto. Eso es lo primero que tienen que encontrar. Entonces podemos saber la posición del auto y de la patrulla usando estas ecuaciones. Ya saben, la ecuación de la patrulla va a tener aceleración porque tiene una aceleración distinta de 0 y la posición del auto no va a tener aceleración, no va a tener este término de aquí, pero van a tener el tiempo en el que la patrulla aumenta su velocidad hasta que sea mayor que la del auto, la conocemos. Entonces vamos a conocer la posición de los dos autos al inicio
que va a ser el metro cero, y terminando la aceleración de la patrulla, vamos a tener la posición final del auto y de la patrulla. Ya que tenemos todo eso, ya tenemos una posición inicial del auto y una posición inicial de la patrulla. Otras, vamos como a volver a empezar a hacer esto. La patrulla y el auto van a tener una velocidad constante. A partir de que la patrulla aceleró y llegó a una velocidad superior a la del auto, va a dejar de acelerar, va a tener velocidad constante y vamos a empezar desde este punto. La velocidad del auto y la velocidad de la patrulla son constantes. Vamos a tener una posición inicial y un tiempo inicial para los dos carros. Aquí vamos a tener que hacer una bifurcación. Vamos a hacer estas ecuaciones para la patrulla y vamos a tener que hacer estas ecuaciones para el auto. Ahora, para que se encuentren, la posición final del auto y de la patrulla deben de ser las mismas. Nada más acuérdense, no tienen aceleración en este caso, en el segundo tramo de nuestro problema. Entonces nada más tenemos que manejar las diferentes velocidades, la velocidad del auto y la velocidad de la patrulla aquí, y sabemos cuál es la posición inicial de la patrulla y la posición inicial del auto en el segundo tramo, en la segunda parte. Ya no está acelerando nadie, ya los dos tienen velocidad constante. Espero que lo que les acabo de tratar de explicar les sea de apoyo, y vamos al siguiente ejercicio. Son dos series de ecuaciones que vamos a necesitar para el tiro parabólico. Recuerden que les dije varias veces que no es simétrico, no pueden usar las ecuaciones de posición final que luego les encuentran de los libros, porque la trayectoria no es simétrica. Entonces vamos a tener dos juegos de ecuaciones, en X y en Y. En X pues no tenemos aceleración, entonces no va a haber un cambio en la velocidad va a ser constante toda la trayectoria en X. Pero en cambio la trayectoria en Y sí hay una aceleración, la aceleración de la gravedad, entonces vamos a tener todas estas ecuaciones en la dirección Y. Entonces vamos a tener que hacer un juego entre estos dos conjuntos de ecuaciones para poder resolver nuestro ejercicio 2. Recuerden aparte que tienen que hacer otra serie de ecuaciones para la velocidad inicial y para la velocidad final, perdón, la velocidad mínima y la velocidad máxima, que dependen de la posición máxima y de la posición mínima que puede alcanzar nuestros granos de trigo. Entonces hagan, por favor, traten de visualizar eso. Aquí otra vez no tenemos aceleración en X, vamos a tener nada más una velocidad final en X que va a depender de las posiciones inicial y final. Sabemos la posición final más chica, la menor, y la posición final mayor, entonces las tenemos que sustituir aquí, y la posición inicial es la misma en los dos casos. Vamos a tener, aquí está un poquito más desglosado, vamos a tener la posición final va a ser diferente y vamos a tener una velocidad inicial en X que depende del ángulo en el que estamos trabajando. Espero darme a entender. Y el tiempo es el mismo. El tiempo lo vamos a tener que dejar todavía un poquito como incógnita porque lo tenemos que encontrar de otra manera. Ahora, en Y la única aceleración que está actuando es la gravedad. Y vamos a tener una velocidad inicial distinta de 0 y una velocidad final también distinta de 0. Pero ojo, cuando llega al final de la trayectoria, al final de su vida, el trigo va a tener una velocidad final 0. Eso les va a ayudar un montón. Lo voy a poner como un dibujito. La velocidad de la partícula, de los granitos de trigo, cuando empieza a subir,
va a tener un empujón, va a tener una velocidad hacia arriba y va a ir incrementando, va a ir su velocidad disminuyendo porque acuérdense que va en contra de la gravedad. Va a llegar un punto en que su velocidad es 0 y la gravedad sigue actuando, entonces va a empezar a acelerar pero hacia abajo y va a cambiar su velocidad hacia abajo. Va a llegar al mismo punto de donde salió, a la misma altura, pero se sigue, porque acuérdense que el trastecito está 15 centímetros abajo de donde empieza. Entonces, ¿saben cosas de esto que están viendo aquí? Saben que la velocidad final en este punto, se los voy a poner con otro colorcito, en lo más alto de la trayectoria es 0. Aquí en lo más alto de la trayectoria la velocidad que tiene nuestros granos de trigo es 0. Entonces tenemos que conocemos el valor inicial y conocemos el valor final en este punto de la trayectoria. Entonces podemos conocer el tiempo que tarda de llegar de aquí a acá con la gravedad. Y sabemos cuál es la posición inicial aquí, pero nos falta la posición final acá, que sería la altura. De la misma manera, conocemos la posición inicial acá, es como si partiéramos nuestra trayectoria, sabemos cuál es la posición, la velocidad final aquí, o en este caso sería la velocidad inicial de un nuevo trayecto, y tenemos cuál sería la velocidad final acá. Y sabemos cuál es la posición final acá, porque aquí sabemos que empieza a 15 centímetros, aquí son 15 centímetros menos. Nada más estamos viendo la trayectoria en Y. Aquí tenemos que jugar un poquito con las ecuaciones. Es lo único que tienen que hacer. No tienen, como les digo, acuérdense que no es una trayectoria simétrica. Nada más recuerden eso. No pueden buscar ecuaciones simples en las que les diga la altura está dada por esto porque no es simétrica, no está correcta. Por eso no la pueden usar. Traten de hacerlo como les pido. Si tienen dudas, pues vamos a resolverlas, a tratar de resolverlas, a explicarles un poquito más acerca de esto. Ahora vamos al último ejercicio, el de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces tenemos dos conjuntos de ecuaciones, como se los presento aquí. ¿Se acuerdan que les dije que si tenía apellido angular, vamos a tener este conjunto de ecuaciones donde esta alfa es la aceleración angular, esta letrita de aquí se llama omega y esta nos describe la velocidad angular, y esta letrita de acá se llama teta y nos describe la posición angular. Recuerden que esto solo funciona con radianes y metros. Si le ponen cualquier otra cosa, no les va a dar. Y resulta que también tenemos la aceleración tangencial, la velocidad tangencial y la posición tangencial. Esto se encuentra únicamente multiplicando por el radio del círculo en donde está girando nuestro objeto, y ya tenemos las velocidades tangenciales, o sea, la aceleración angular por el radio nos va a dar la aceleración tangencial. La velocidad angular por el radio nos va a dar la velocidad tangencial. La posición angular por el radio nos va a dar la posición tangencial de nuestro círculo, o sea, el perímetro que estamos recorriendo. Espero que sea suficiente. Vamos a estar pendientes de que todo esto sea entendible para ustedes, porque es algo básico, 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 y lo vamos a ver varias veces en este curso.